En Francia, tras la caída del gobierno, el mensaje de Emmanuel Macron a la nación no ofreció ninguna clarificación. El escenario es el mismo que hace 24 horas. Un gobierno censurado por la izquierda y por la extrema derecha, unos presupuestos suspendidos, una Asamblea Nacional dividida en 3/3 y la imposibilidad de convocar nuevas elecciones legislativas hasta julio del año que viene. Y el presidente de Francia rechaza renunciar. Por eso, en los próximos días nombraré un primer ministro. Le encargaré que forme un gobierno de interés general que represente a todas las fuerzas políticas de un arco gubernamental que pueda participar o que por lo menos se comprometa a no censurarlo. El primer ministro tendrá que hacer sus consultas y formar un gobierno dedicado al servicio de ustedes. Su prioridad será el presupuesto. Se presentará al Parlamento una ley especial a mediados de diciembre ante el Parlamento y se asegurará la continuidad de los servicios públicos y de la vida del país. Esta ley se aplicarán para el 2025 las decisiones de 2024. Porque Emmanuel Macron es reticente a la autocrítica. ¿Qué perfil puede elegir ahora el presidente para desbloquear la crisis de gobierno? El presidente va a repetir la misma apuesta que hizo con Michel Barnier, un conservador que convenzca, al menos temporalmente, a la extrema derecha. La misma fórmula puede desencadenar un resultado distinto. Lo debatimos a continuación con Jean-Marie Theodat. Él es decano de la Facultad de Geografía de la Sorbonne. Está con nosotros desde París, Francia. Por otro lado, nos acompaña Ian Basset, analista político, docente de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad también del Rosario, de aquí de Colombia. Ian, Jean-Marie, muchísimas gracias por aceptar la invitación al debate de France 24. Antes de empezar con la discusión, les recuerdo, como siempre, que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los contenidos de nuestro canal a través de la página web y de también nuestro canal de YouTube, ahora pueden repetir los episodios del debate y de otros programas en formato audio a través de las principales plataformas. Son las 4 que ven en sus pantallas. Ahora sí, Jean-Marie, Jan, les planteo de entrada qué opinaron de las palabras expresadas por Emmanuel Macron a la nación francesa este jueves. Jean-Marie, empiezo por usted, ya que está allí in situ en la capital. La verdad es que las palabras de Emmanuel Macron sonaron casi vacías, porque no tiene ninguna solución, no tiene ninguna visión como para destacar un porvenir para su propio gobierno. Todo lo que él nos acaba de decir es que él no se va a dimitir, va a permanecer 2 años y medio más en el poder, pero ¿para hacer qué? Ya que ni tiene, digamos, un programa, ni tiene una mayoría suficiente como para permanecer y mantenerse en el poder. O sea que hoy en día se puede decir que estamos enfrentando un caos político total en Francia. Jan, ¿cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, estamos en una situación bloqueada, en esta situación de 3 bloques que dividen la Asamblea Nacional y que hacen imposible cualquier mayoría. El presidente entonces dice que no renuncia, culpa finalmente a sus adversarios por esta moción de censura, pero también él había buscado durante mucho tiempo un gobierno que supuestamente iba a tener una mayoría suficiente, pero no la tiene. Entonces, bueno, vamos a ver si se encuentra una alternativa, pero por el momento el presidente claramente no la tiene. Para clarificar sobre estos 3 bloques, tenemos al Nuevo Frente Popular de izquierdas, luego tenemos al macronismo, que a la práctica está aliado con la derecha tradicional de los republicanos, el partido del primer ministro ahora en funciones, Michel Barnier, y por último tenemos al gran tercer bloque también de la extrema derecha y lógicamente el gobierno tiene que elegir a 2 de estos bloques para intentar tirar adelante una legislatura. Vemos que lo que ha hecho Emmanuel Macron con el nombramiento de Barnier fue elegir que el centro derecha gobernara con la extrema derecha a la práctica. ¿Podemos esperar que se repita esta fórmula con la nueva designación del próximo primer ministro, Jean-Marie? Me parece muy difícil porque durante las tractaciones que hizo el primer ministro Barnier con la extrema derecha, el problema es que
la jefa del partido de extrema derecha, Madame Le Pen, dijo que no iba a negociar con Barnier para sostenerlo en el poder. Entonces, me parece muy difícil hoy en día tener un gobierno que sea, digamos, una tractación entre el centro derecha y la extrema derecha. Hoy tenemos, digamos, un propósito de encuentro entre los socialistas, los macronistas y tal. Entonces se puede decir que entre el centro y el centro izquierda, aquí podemos a lo menos tener una posibilidad de gobierno. Pero a ver si realmente los socialistas aceptan la mano tendida por los macronistas. Recordemos que los socialistas forman parte de este nuevo Frente Popular, este bloque de izquierdas que fue quien presentó esta moción de censura. ¿Cree usted, Jan, que podría parte de los socialistas escindirse de esta coalición de izquierdas para ir a gobernar con el macronismo? Es precisamente el problema. Efectivamente, después del fracaso de esta tentativa de coalición entre el centro macronista y la derecha clásica, lo lógico es que se intente esta vez a la izquierda, de cierto modo, pero el bloque de izquierda está dividido en varias fuerzas y cualquier tentativa, digamos, de la fracción más al centro, que serían los socialistas, de aliarse con el macronismo, pues efectivamente provocaría una crisis en este bloque de izquierda con la fracción más a la izquierda, que sería la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Entonces, hay la dificultad, digamos, para esto es que este bloque de izquierda está muy dividido, con muchas tensiones dentro de las fuerzas que lo constituyen. Entonces es bastante difícil esta solución también, aunque pues probablemente es la que se debería intentar en este momento, pero es de todos modos complicado. Pero si bien se pueda intentar formar un gobierno con el macronismo y alguna facción del Partido Socialista, más adelante, para tirar adelante la legislatura, se debería contar con el resto de la izquierda. Jan. Sí, efectivamente, no alcanzaría para tener una mayoría de todos modos y habría que contar por lo menos sobre la no censura del resto de las fuerzas de izquierda, lo que de todos modos es complicado. Entonces, digamos que la única mayoría posible en este momento es tratar de pegar a este famoso Frente Republicano que ganó las elecciones, pero que era una alianza electoral, puramente electoral y no una alianza de gobierno, y de ahí la dificultad en la que estamos hoy día. Precisamente, ya que saca a relucir la cuestión del Frente Republicano, Emmanuel Macron ha reprochado al nuevo Frente Popular de conformar un frente antirrepublicano junto a la extrema derecha de Agrupación Nacional al votar y al hacer triunfar esta moción de censura contra el gobierno. Sin embargo, recordemos que este nuevo Frente Popular, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, de hecho, impulsaron el llamado Frente Republicano al pedir el voto para las candidaturas macronistas, ahí donde se enfrentaban con las candidaturas de extrema derecha y donde el candidato de izquierdas estaba en tercera posición, precisamente con el objetivo de evitar una mayoría de extrema derecha en la Asamblea. ¿Cómo entiende ahora que le reproche Macron al nuevo Frente Popular ser antirrepublicanos después de ese gesto que tuvieron en las legislativas? Jean-Marie. El problema es que la izquierda forma una frente que, claro, puede impedir la llegada al poder de Marine Le Pen y de la extrema derecha, pero eso no es suficiente como para gobernar. No es suficiente como para tener un programa común, y es donde la izquierda está fracasando. O sea que ellos forman una fuerza suficiente como para impedir la llegada al poder de la extrema derecha. Eso tiene que ver con una alianza ideológica, pero para ir más allá, para ejercer el poder, para realmente controlar el Parlamento, hace falta tener un programa
de gobierno y es lo que hace falta y es por lo tanto que me parece muy difícil formar un gobierno. Y lo que ha procurado hacer Emmanuel Macron es, digamos, poner una límite entre los socialistas y el resto de la izquierda, sobre todo con la France Insoumise, que es la parte, digamos, más extrema de esa fuerza de izquierda. Macron precisamente acusó tanto a la izquierda como a la extrema derecha de priorizar sus intereses partidistas de cara a unas nuevas elecciones. Les planteo, sin embargo, ya no de cara a unas nuevas elecciones, sino de cara al electorado que les votó en esas legislativas anticipadas, ¿se pueden permitir tanto Agrupación Nacional como el Nuevo Frente Popular, digamos, apoyar un gobierno o validar unos presupuestos que no estén dentro de sus ideas generales, Jan? Sí, es todo el problema, ¿no? Particularmente para la izquierda, que realmente ha sido electa sobre un programa muy distinto de la política que representaba Emmanuel Macron. Bueno, la extrema derecha es un poco más ambiguo, pero hay obviamente diferencias fundamentales también y eso hace muy difícil cualquier tipo de alianzas. El fondo del problema es que la Quinta República Francesa, que siempre ha tenido una gran estabilidad política desde su creación en 1958, ha sido prevista para funcionar en dos bloques. Y desde el principio de la presidencia de Macron estamos en tres bloques y esto realmente bloquea todo el juego político. Dada esta circunstancia, Macron, entre comillas, asumió que la ciudadanía no había entendido esa convocatoria anticipada y que reconocía su responsabilidad no en la convocatoria y en la situación de ingobernabilidad que ha generado, sino en que la ciudadanía no la entendiera. ¿Qué opinan de estas palabras, Jean-Marie? La verdad es que al mismo tiempo reconoció que era un error y sobre todo todos sus competidores reconocieron que era un error de parte de Emmanuel Macron la disolución del Parlamento porque había una dinámica totalmente desfavorable para él y por lo tanto se puede decir que este error hoy en día lo está pagando con el fracaso del gobierno de Michel Barnier. Entre líneas, ¿usted también entendió que Emmanuel Macron asumió un error, Jan? Sí, asume un error, pero pues a media palabra, ¿no? Como siempre con Emmanuel Macron hay este estilo por el cual siempre está acusado de arrogancia, ¿no? Porque al mismo tiempo reconoce el error, pero dice que los franceses no lo entendieron, con esta fórmula del frente antirepublicano que mencionaba ahorita, culpa de todos modos a sus adversarios por esta censura, cuando él mismo había dicho que eventualmente si nombrara un gobierno de izquierda, pues sus propios partidarios censurarían este gobierno y ahora pues reprocha a los otros de censurarlo, de censurar sus partidarios. Entonces, bueno, finalmente pues reconoce un error, pero de todos modos tampoco cambia de actitud, digamos, para tratar de desbloquear el juego. Entre sus palabras de este jueves, ha señalado que él ha estado al lado de los franceses durante las crisis sociales, entre otros momentos. También ha destacado la crisis del COVID, pero centrándonos en las crisis sociales, Macron, de hecho, ha dado la espalda en repetidas ocasiones tanto al movimiento de los chalecos amarillos como a las protestas contra la reforma de la ley de las pensiones, aprobándola finalmente por decreto. Bueno, fue Elisabeth Borne. Pero les pregunto entonces a quién se dirigía Emmanuel Macron al decir que había estado a su lado en los momentos de crisis sociales. Jean-Marie. O sea que él hoy en día está procurando encontrar digamos, las personas que aún le están soportando, porque parece un hombre solo, Y esa pregunta es una manera de saber quién aún me acepta, quién aún acepta venir conmigo durante los 2 años y medio que quedó en el poder. Pero la verdad es que hoy en día Emmanuel Macron es un hombre muy, muy solo. ¿Qué opina usted, Jan? ¿Quién está todavía al lado de Macron?
Sí, estoy de acuerdo. Macron tiene su fuerza política, que es el tercer bloque, que ha terminado finalmente lejos en estas elecciones. Ahí no tiene mayoría. La disolución, de hecho, ha pensado mucho su propia coalición, sus propios partidarios ahí le reprochan de haber hecho esta coalición de una forma un poco irresponsable, entonces tiene toda la dificultad a mantener su propia jefatura en su bloque y eso también pues dificulta considerablemente este juego de negociación que hay hoy día en el Parlamento. Y en las calles, ¿cuál es el sentimiento respecto a Emmanuel Macron? ¿Quién lo apoya todavía entre los franceses de a pie, Jean-Marie? Casi nadie. O sea que hoy en día acaba de hacer su discurso y ya es noche en París. O sea que es tan solo mañana que vamos a saber realmente cuál es la reacción. Pero en las redes sociales, en las radios, en los periódicos, todos dicen que el presidente ha fracasado con su programa, ha fracasado con su tentativa de tener un gobierno estable en un momento donde Francia aparece como un país muy, muy frágil en toda Europa. Ahora enseguida hablemos de Europa, porque Emmanuel Macron también ha hecho referencia a los peligros que puede enfrentar el continente, pero me ha venido a la mente las alusiones que ha hecho Emmanuel Macron durante sus palabras a los Juegos Olímpicos o a la inminente inauguración de Notre Dame. ¿Cómo ha utilizado estos grandes acontecimientos el presidente para mejorar su imagen? Jan. Sí, efectivamente, lo ha intentado con los Juegos Olímpicos, con esta famosa tregua, ¿no? Durante largas semanas no ha nombrado primer ministro después del resultado de las elecciones, pero yo creo que finalmente esto que era una forma de tratar de ganar tiempo y de mantenerse vigente, mantenerse en el centro del juego, hoy día lo está pagando de cierto modo porque hemos visto que todo este tiempo en que no se nombró un primer ministro, en que no se negoció, finalmente pues apretó el calendario. Hoy día pues la censura interviene en el peor momento, ¿no? Sobre el tema presupuestal. Francia no tiene presupuesto para el próximo año y entonces pues esto de cierto modo, esta estrategia mediática del presidente, yo creo que ha sido un poco contraproductiva con respecto al juego político y su capacidad a negociar. Él ha culpado a la oposición de desestabilizar, ¿no?, el gobierno, o de tumbarlo, pero de desestabilizar la política, del hecho de que los presupuestos se vayan a tener que posponer para 2025 antes de que el gobierno elabore una nueva ley. Sin embargo, ¿la percepción de la población está alineada con estas palabras del presidente? ¿O quién va a capitalizar esta situación actual, Jean-Marie? Hoy en día es muy difícil saber quién va a capitalizar sobre esa situación. La verdad es que Emmanuel Macron ha perdido la partida y Marine Le Pen parece la persona en una postura, digamos, más propicia a sacar provecho de esta situación. Pero lo que hay que decir es que Emmanuel Macron procura echar la culpa a los partidos de la extrema derecha y de la extrema izquierda también, pero nadie está realmente seguro de que él tenga razón, porque la verdad es que él tiene la responsabilidad de esta situación, de esta trampa en la que se encuentra hoy en día la Quinta República Francesa. Jan, entre la población hay quien reconoce esa clarificación que pidió Emmanuel Macron al convocar esas elecciones anticipadas, a pesar de que el escenario actual sea de ingobernabilidad, porque recordemos una vez más que él anticipó las elecciones legislativas tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas, ¿no?, de forma inmediata, para pedir a los franceses que reconfiguraran el Parlamento de acuerdo a sus intereses políticos en ese momento. Jan, ¿hay quien se lo reconoce?
Yo creo que no mucha gente, ¿no? Y como lo decíamos, incluso entre sus partidarios, esta decisión hoy día está muy cuestionada. Bueno, siempre fue muy cuestionada, pero hoy día con mayor razón. Yo creo que lo que ha pasado hoy marca realmente el fracaso claro de esta disolución. El país se ha vuelto ingobernable. El presidente no solamente ha perdido su mayoría, pero incluso su capacidad de negociar, ¿no? Tratando de evitar, digamos, de que el bloque que llegó a la cabeza en las elecciones, aunque sin mayoría, no gobernara porque no estaba de acuerdo con su programa, pues ha tratado de armar una especie de mayoría o de minoría de circunstancia que pudiera sobrevivir, pero ha fracasado también en esto y ahora pues va a ser muy difícil encontrar una solución al impasse político. Y Jan, ¿usted está de acuerdo con Jean-Marie que apuntaba que Marine Le Pen puede ser quien capitalice esta crisis? Es muy difícil saber, ¿no? Porque finalmente lo que es cierto es que la gente culpa en primer lugar a Emmanuel Macron, pero también, digamos, a los partidos y casi que a todos los partidos, ¿no? Por su intransigencia, por su incapacidad de negociar. Y Marine Le Pen, pues, no es tan seguro que salga agrandecida del episodio, porque de cierto modo sí asienta su postura, digamos, de ser la que domina un poco el juego, ¿no? De ella depende la sobrevivencia o no de los gobiernos, pero al mismo tiempo, pues eso va un poco en contra de la estrategia que ha tenido hasta ahora de desdiabolizar, como dice ella, su partido, ¿no? De hacerlo más respetable, de cierto modo. Es una posición un poco intransigente que ha tomado, que contrasta con esta estrategia y que se vincula también a sus problemas judiciales del momento. Entonces no está tan seguro que logre capitalizar esto. Y también a la izquierda, particularmente para los socialistas, hay muchos que les reprochan, digamos, esta censura, esta intransigencia que pone el país en una situación difícil. Pero precisamente si esta crisis alimenta este discurso de son todos iguales, digamos, esta ideología de la apolítica, ¿no? O el desencanto con las instituciones, hemos visto que en las últimas elecciones Agrupación Nacional, la extrema derecha, el partido de Marine Le Pen, es quien más ha capitalizado este descontento. ¿Qué opina usted, Jean-Marie? ¿Va a ser un episodio más que refuerce este discurso? Si agregamos las fuerzas de las extremas en Francia, parece que más del 50% de la población rechaza finalmente el marco de las elecciones, digamos, de la tradición republicana. Por lo tanto, se puede decir que se trata de una crisis más profunda de lo que aparece, más profunda de solamente, digamos, el derrocamiento de un gobierno. Se trata de la crisis de toda una institución. Ahora sí les quiero trasladar al plano internacional porque en esta locución el presidente de la República Francesa ha señalado que Francia va a salir mejor de esta crisis con más fuerza para enfrentarse a los retos climáticos, etc. Y entre estos retos también ha mencionado los conflictos venideros en una alusión, entendemos, a la guerra en Ucrania. Le pregunto hasta qué punto Emmanuel Macron está utilizando el plano internacional, porque lo vemos intentar tener un perfil bastante elevado, mientras en el interior del país las crisis estallan cada 3 meses, Jan. Sí, efectivamente, tradicionalmente el presidente de la República en Francia tiene la mano sobre los asuntos internacionales y dirige la política internacional realmente. Incluso en caso de cohabitación, el presidente conserva un papel importante, es decir, cohabitación cuando no tiene mayoría en el Parlamento, igual conserva un papel importante en materia de relaciones internacionales. Y Macron, que es muy pro Unión Europea en particular, siempre ha tratado de tener una estatura, de jugar un papel importante sobre esta escena, pero hoy día, evidentemente, con esta situación caótica en Francia, su liderazgo en Europa está seriamente debilitado y eso interviene además en un momento en que en Alemania también el gobierno está
posiblemente de salida. Entonces, eso dibuja una escena política compleja en Europa con finalmente sin un liderazgo claro. ¿Usted está, Jean-Marie, de acuerdo con que las crisis internas en Francia debilitan la figura en el plano internacional de Emmanuel Macron? Claro, que lo debilita, o sea, que tiene menos poder como para hablar con los otros países europeos en nombre del pueblo de Francia, y sobre todo porque él tiene tantos problemas que arreglar al interior que no tiene fuerza, no tiene voz como para hablar con los demás países. Y ya que es en el marco de la política extranjera que el presidente de Francia tradicionalmente afirma su preeminencia con respecto a los dos otros poderes, se puede decir que hoy en día se encuentra realmente en una situación pésima. Bueno, y recordemos que Macron impulsó la presencia de Francia en el acuerdo de tregua entre Israel y Hezbollah y a cambio, digamos que señaló que la orden de la CPI contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galán no tendrían efecto, lo que generó todavía más polémica incluso al interior del país. Les pregunto, para ir terminando, ¿cuáles son sus perspectivas de cara a cómo se pueda salir de esta crisis? ¿Qué va a pasar en los próximos meses en Francia? En 10 meses vamos a tener nueva convocatoria de legislativas. Emmanuel Macron puede acabar renunciando. ¿Cómo lo ven, Jan? Yo no creo que el presidente termine renunciando por su temperamento. Yo no me imagino que lo haga. Y pues lo que cabe esperar es que se encuentre acuerdos mínimos para nombrar un gobierno que no tendrá una mayoría, pero por lo menos que tendrá la benevolencia suficiente de las principales fuerzas políticas para aguantar hasta la próxima disolución de la Asamblea, como lo señalaban en el próximo mes de julio. El presidente ha disuelto la Asamblea entonces hace unos meses, entonces no puede volver a hacerlo antes de un año. Y yo creo que pues ahí lo que hay que encontrar son acuerdos mínimos para reunir un gobierno con un programa también mínimo, de cierto modo, para esperar finalmente unas próximas elecciones que de pronto esperemos que salga el país de esta situación, pero eso depende también de que esta situación de división en tres bloques no se mantenga, y eso pues no está para nada asegurado. Jean-Marie, ¿cómo lo ve usted? Lo veo como un lento pero seguro declive de Francia. O sea que este país tiene una situación financiera muy mala, una situación geopolítica con respecto, por ejemplo, a lo que está pasando en países como Senegal, como el Chad, como Malí. O sea, en toda esta parte de Israel, Francia conoce, digamos, un rechazo bastante extraordinario, lo que hace que este país conoce una crisis sistémica que tiene que ver con su cultura, con su geopolítica, con su economía y por supuesto con su integración interna, con las distintas culturas que hoy en día se encuentran en una situación muy difícil. En Francia se puede decir que el país está en una crisis muy profunda. ¿Lo ve también así usted, Jan? Sí, más allá de la crisis política puntual, hay también efectivamente una discusión sobre el modelo social de Francia, su sostenibilidad financiera, sobre efectivamente el tema del multiculturalismo y la aceptación de la diversidad en Francia, y con este auge de la extrema derecha que hemos visto en las elecciones sucesivas pasadas, y efectivamente un papel geopolítico cada vez más cuestionado de Francia. Entonces hay una multiplicidad de crisis ahí que intervienen más allá de esta situación política, y sin un gobierno con una legitimidad suficiente para enfrentar la situación, pues efectivamente Francia se encuentra en una situación cada vez más complicada.
Para cerrar este programa les pido algo que quizás es un poco difícil, pero si se atreven, ¿podrían dar algún nombre que consideren que pueda ejercer esta función de primer ministro de unidad que está buscando ahora mismo Emmanuel Macron? Jean-Marie. A ver, con Xavier Bertrand me parece un perfil que pueda, digamos, constituir una forma de consenso. Aclare, por favor, para nuestra audiencia rápidamente de quién se trata. Se trata, digamos, de un líder digamos, de la derecha, pero del centro derecha, que era, digamos, ministro del tiempo de Emmanuel Macron y que hoy en día podría ser, del primer Emmanuel Macron, y que hoy en día podría ser un primer ministro, digamos, aceptable, porque podría ser aceptado por las dos partes de la Asamblea, me parece. Jan, ¿cómo lo ve? Ahí me pide resolver la ecuación de Emmanuel Macron. La verdad no tengo ninguna solución acá. Yo miraría más bien por el lado izquierda, ¿no? Por un socialista o por lo menos un antiguo socialista que sea compatible entre los macronistas y la izquierda, ¿no? Que logre de pronto tratar de hacer este puente, pero la verdad es muy difícil por todo lo que hemos dicho. Bueno, Jean-Marie apostaba a un nuevo puente entre macronismo y derecha, extrema derecha, quizás. Usted, Jan, por un puente entre macronismo y un intento hacia la izquierda. Veremos qué acaba pasando en los próximos días o próximas semanas. Sabemos que el nombramiento de Michel Barnier tardó más de 2 meses. Veremos en este caso cuánto se demora Emmanuel Macron en anunciar el próximo primer ministro de Francia y, sobre todo, cuánto aguanta en el poder. Hasta aquí este debate, nos quedamos sin tiempo. Les agradezco muchísimo su participación, su análisis. A ustedes, como siempre, también les agradezco su atención y a todo el equipo técnico y de producción su trabajo para hacer posible este y todos los programas de France 24. Enseguida regresamos.